Estamos conversando con Gerardo Dabou. Gerardo, eh, públicamente mucha gente te conoce como con el título del traductor del Dalai Lama, ¿no? Para los Sí. que no te conocen, ¿cómo te sueles presentar? No, bueno, no, más bien como el presidente del centro Tonjolín, viste que es Drukpa Kagyu, y bueno, que hace ya este año van a ser 35 años que estamos acá en el país, ¿no? Y bueno, también desde el 92 soy, o fui, bueno, ahora ya el Dalai Lama, viste que no viaja mucho, menos para Latinoamérica, pero desde el 92 fui el intérprete para Latinoamérica. En España tiene otros intérpretes, pero para Latinoamérica desde el 92 siempre estuve viajando con él. Y después no sé bien qué más querés que diga, estuve viviendo mucho. Mi entrenamiento viene porque viví mucho en la India, viví 14 años en la India y siempre en contacto con esta tradición, ¿viste? Con los lamas y haciendo prácticas y recibiendo enseñanzas, aprendiendo el tibetano, etcétera, ¿no? Te voy a hacer una pregunta quizás difícil de contestar, pero que tiene que ver un poco, me da curiosidad, siendo también budista, es ¿qué es para vos el budismo? ¿Cómo lo vivís? No, el budismo, bueno, viste que, bueno, te encontrás con gente que no tiene mucha idea de lo que es el budismo y en general te dicen, bueno, es una norma de conducta, ¿no? Como que son normas de conducta, y que a mí me parece que es muchísimo más que eso. El budismo en realidad tiene un aspecto científico, como dice el Dalai Lama. Yo estoy de acuerdo con lo que dice él, por supuesto, pero te lo voy a decir más bien en sus palabras. ¿Viste? La ciencia, en realidad, lo que tiene la ciencia como algo que es fundamental es el escepticismo, porque tienen una teoría y hasta que no la demuestran, dudan, ¿viste? De esa teoría. Y desde ese punto de vista el budismo también tiene ese aspecto de investigación. La fe no es una fe ciega, sino que se va desarrollando a partir de razonamiento y corroboración, sea por estudio o sea también por la práctica contemplativa, o ambos, por supuesto, a la vez. O sea que desde ese punto de vista el budismo es una ciencia y la ciencia está abocada específicamente en conocer la naturaleza de nuestro ser a partir de conocer la naturaleza de nuestra mente. O sea que es un procedimiento de investigación que se hace de acuerdo con, bueno, las instrucciones y todo lo demás. Y después también tiene un aspecto religioso, porque está la orden monástica, y viste, también hay seres sublimes, que son seres superiores, no que nos crearon, porque no es una religión, digamos, teísta, pero igual que nos pueden ayudar, viste, con sus bendiciones, su influencia espiritual y demás. Pero a diferencia de las tradiciones habituales, digamos, o teístas, en la cual lo que realmente cunde ahí es la fe, a diferencia del escepticismo de la ciencia, bueno, el budismo comparte un montón de factores de ética y orden monástica y, bueno, y muchas otras cualidades que hacen a la religión como devoción, fe y todo lo demás, pero digamos que con sus distintas perspectivas. O sea que el budismo se puede decir que está en el camino del medio y así lo tomo yo. En realidad, yo repito más o menos lo que traduje el Dalai Lama y siempre me gustó esa presentación. En mi caso personal, el budismo fue la llave que me cambió completamente la vida. Yo soy ingeniero y trabajé acá un año y después me fui, terminé en la India y me quedé. Y digamos que me cambió, me dio un sentido a mi vida completamente distinto, ¿no? Como creo que a vos también y a todos los que estamos en esto, ¿no? Vos sabés que en un momento de mi vida, digamos que personal que fue fuerte para mí, hablando con amigos budistas, ya llevan décadas como vos en el camino budista, me decían que el budismo, había una metáfora que me contaban de un lama, no sé si era el Lopon Chechu, que decía que el budismo es como saltar al vacío y hay dos noticias. La mala es que no hay paracaídas y la buena es que no hay piso. Pero nuestra mente permanentemente asocia a caer con que vas a caer a algún lado. Eh, y por otra parte, vinculo esto con que, no sé si vos coincidís con esta apreciación, es mi opinión, es, hay cierta parte de la sociedad que está en la búsqueda de un algo, ¿no? Hay ¿De como, qué? está en la búsqueda de algo que
Claro, sí, trasciende, sí. trasciende su profesión, que quiere disfrutar la vida, hay como una especie de vacío espiritual y de alguna manera hay mucha oferta, ¿no? De instituciones, cursos sobre meditar y hay mucho concepto sobre la mente, sobre el meditar, sobre el bienestar. No sé si coincides un poco con esto. Y finalmente, cuando uno es budista, siempre le preguntan, bueno, sobre budismo. Yo intento no hablar mucho, sobre todo porque no soy una palabra autorizada, pero me gustaría saber un poco lo que me comentabas antes. Si te acordás cuando eras aquel ingeniero que era escéptico y tu primer encuentro con el budismo, si me podés contar si podés recordar esto y qué te aportó a vos en todos estos años. Sí, desde ya estoy de acuerdo con vos. La búsqueda en algo espiritual es un fenómeno que no es un fenómeno nuevo en Asia, digamos, en Tibet, desde ya hace siglos que eso el principal razón de la vida era esa, para la mayoría, digamos. Pero bueno, en Occidente, una vez que hemos logrado, viste, todo tipo de, qué sé yo, las satisfacciones materiales y demás, y sigue habiendo un vacío, porque realmente es lo que sucede. Vos, las sociedades más opulentas, digamos, Estados Unidos y Europa y demás, tienen una venta de antidepresivos enorme, porque bueno, están viendo que las cosas son huecas y que los objetivos mundanos son huecos y demás. Y entonces aparecen un montón de, ¿viste? Bueno, qué sé yo, New Age, un montón de ofertas, digamos, espirituales, algunas son efectivas y otras son también más profundas o menos profundas. Eh, yo no estoy alejado de esa búsqueda, porque en realidad yo era ingeniero, trabajé, me fue bien, o trabajé unas 14 meses y me iba muy bien en el trabajo, pero empecé a sentir ese vacío de insatisfacción, digamos, como que esto es de lo que se trata mi vida, es decir, voy a pasarme la vida así. Empecé a ver la huequez, digamos, de todas las cosas y los objetivos, y yo me quedo en la Argentina, ¿y qué voy a hacer? Después me caso y me compro esto, me compro otra cosa, y tengo familia, todo ese tipo de cosas. En ese momento, digamos, me parecía que eran totalmente no eran los objetivos que yo quería. Y esa insatisfacción es la insatisfacción que tiene muchísima gente, digamos. Lo que pasa es que por razones, karma, como lo quieras llamar, a mí esa insatisfacción me movilizó para irme de acá. Yo pensaba ir a trabajar en Estados Unidos y por eso me dieron la visa, pero me quedé en Estados Unidos un mes, después me fui a Londres, me quedé un mes y medio, y después me fui en auto por el norte de África hasta la India. Y ahí en la India, enseguida, a los 10 días de Delhi, me fui a Nepal y me mudé a Bodhanath. Y ahí estaba Lama Yeshe, no sé, Lama Tupten Yeshe, que era uno de los primeros lamas que enseñaban en inglés. Estoy hablando de 1971, ¿no? Principio del 71. Yo tenía 25 años. Y ese fue mi primer encuentro con el budismo. Y era muy linda la escena, ¿viste? Era toda la gente joven, más o menos, ¿viste? Tomando enseñanza, este lama que era también muy agradable. No entendía muchísimo, no entendía mucho por varias razones, pero seguí yendo 2 o 3 veces. Y ahí empecé a encaminarme, empecé a ver que realmente leyendo y viendo estos lamas y demás, y principalmente también, eso es una anécdota que siempre repito, que una vez terminamos una de las reuniones con el Lama y me fui con una amiga noruega, estábamos tomando el té y ella sacó el tema de la meditación y yo estaba ya muy conflictuado en ese momento porque en realidad estaba buscando algo nuevo, pero había pasado por varios países, ¿viste? Y varias cosas y tratado de ver a Gurdjieff y a Uspensky y todo este tipo de cosas y no conectaba directamente, se me quemaban etapas. Y en ese momento me habló de meditación. Y yo pensaba que meditación era, imagínate, en 1975, en la Argentina, 71, que estoy hablando de 75, en Argentina no habían, viste, gran cosa, que yo, o por lo menos que yo no conocía. Y dije, no, claro, es pensar sobre algo, viste, como qué sé yo, el presidente está meditando cómo resolver la huelga de no sé qué, viste, hasta hoy en día a veces usa. Y me dijo, no, 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 es no pensar, me dijo. Y ahí fue realmente como un shock enorme que me abrió la puerta como que, bueno, entonces acá hay algo realmente revolucionario, distinto, ¿viste? Tiene mucho más que ver con no pensar que pensar, digamos, en la práctica contemplativa.
Y fui enseguida, terminé el Altif, subí esa colina, le toqué la puerta al Lasme y le pedí instrucciones de meditación y me dio una carta para Dharamsala, porque me dijo que se iba al día siguiente para su guru, que era Geshe Rapten. Entonces fui ahí y empecé tranquilamente, después me reuní con mucha gente que habían dejado sus cosas y vivía en una especie de mini comunidad, digamos, con muchos extranjeros, no muchos, éramos 7, 8 extranjeros que después nos volvimos muy amigos, y todos tenían lo mismo, habían dejado sus cosas en su vida anterior y estaban algunos en el budismo, otros música clásica de la India, otros que pintaban, qué sé yo, una cosa así. Cuando llegó el momento de decidirme de volver a Estados Unidos y mantener el green card o quedarme con esto que realmente era promisorio, dije, no, me quedo, ¿viste? Ya encontré algo que tiene mucha profundidad, me encantaba leer, me parecía que las cosas cuadraban muy bien, que todo tenía mucho sentido, me encantaba, yo era agnóstico, orgulloso cuando llegué, y me encantaba encontrarme con alguien con una tradición que no te habla de Dios, ¿viste? Que eso me parecía muy interesante, la única por ahí, en ese momento creo que hay un par más. Y bueno, y después el Dalai Lama abrió el instituto, el Instituto de Archivos, y también ahí enseñaban budismo tibetano en diciembre del 71, budismo, clases de budismo y clases también de tibetano. Entonces me anoté ahí y bueno, éramos 10, 11 personas. Y después de un tiempo ya estaba cansado de estudiar y yo ya estaba leyendo Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa. Nunca oí que Milarepa dijera que había que estudiar, viste, como el énfasis que hay en este otro linaje. Y ahí me fui a Tashijong, conocí a Kampro Rinpoche y él me mandó después finalmente a Manali, que es donde encontré a mi lama. Y ahí fue brutal porque mi lama era casado, ¿viste? Tenía su familia, mujer, 4 hijos, era un mini monasterio. En un momento se vació una de las habitaciones y le pedí si podía vivir ahí. Viví 8 meses en su casa y ahí el tibetano se vino. Bueno, imagínate, si nadie hablaba inglés, lo aprendí muy rápido, ¿no? Y eso fue más o menos, es un resumen de mi ingreso en el budismo, ¿no? Gerardo, digamos, ¿qué cambios viste en vos mismo después de tanto tiempo, ¿no? De esa persona agnóstica, orgullosamente agnóstica como te definiste, a este Gerardo con 30 años de Dharma encima, ¿no? Y de práctica? Eh, Ojalá 30, 50, Gabriel. perdón, 50 años, un poquito más. Vine del 70 al 2000, ¿cuántos son? 30 más 20, son 50, ¿no? Ya te habla de mi edad, ¿viste? Sí. Claro, medio siglo de Dharma No, no, no. en tus venas y en tu mente. Eh, digamos, ¿qué cambios vos ves en vos? Si seguís viendo cambios, calculo que pasaste por diferentes etapas. Que, No, no. Sí, bueno, hay muchos cambios, por supuesto. Digamos que yo no fui a psicólogo, no hice psicoanálisis nunca y demás. Y bueno, por el efecto de la práctica y también del contacto con mis lamas, que eran, yo tuve la gran, digamos, el gran karma, por así decirlo, de conocer los más grandes lamas, ¿viste? Desde que se escaparon del Tibet, digamos, de Karmapa 16, ¿viste? Que era el maestro principal de Lama Ole, era también mi lama, es decir, yo tomé una serie de iniciaciones en Nepal que duraron como 2, 3 meses de él, ¿viste? Y yo lo veía cuando fue a Delhi, digamos, teníamos mucho contacto. Pero bueno, mis lamas eran del Rupakayo y seguí ese linaje, no sé si conoces el Rupakayo, en realidad Gampopa, viste, tenía 3 discípulos principales, uno fue el primer Karmapa y otro fue Pamodrupa. Y de Pamodrupa es de donde surge el Rupakayo, o sea que ahí se unen los 2 linajes en Gampopa. O sea que por eso no es solamente mi práctica, es también esa influencia y hablar el tibetano, y, ¿viste? Y aprender más bien por contacto con todos ellos, que por supuesto encontré, bueno, por empezar, que me dio una visión totalmente distinta de lo que es lo que soy yo y lo que es el mundo. Eso, el budismo es eso, es decir, cuando Buda vino, no tuvo ningún tapujo, ningún miedo, ¿viste? En decir, bueno, ustedes están todos equivocados, ¿viste? Porque las cosas no son reales cuando ustedes las ven reales y ustedes creen que el yo existe, pero en realidad no existe como creen, ¿viste? Y contradice la percepción de todo el mundo, y en vez de tomarlo, viste, como alguien que está medio loco, alguien, viste, porque también un esquizofrénico te dice cosas raras,
No, al contrario, viste, hay una resonancia que enseguida evidentemente resonó en mí y me trajo también a nivel psicológico. Se fueron resolviendo un montón de problemas, viste, que yo tenía 25 años, viste, tenía un montón de cosas para resolver y viste cómo iba a ir mi vida y cómo iba a dedicarme a una cosa o la otra. Bueno, y así se fue desarrollando y son, bueno, muchos años de práctica también. O sea que en realidad, por supuesto que son distintas etapas, pero la influencia, ahora yo ya no puedo imaginar que no sea budista, no, es totalmente asimilado, mi punto de vista, mi manera de ver las cosas, de ver las situaciones, de encarar lo que fuera, ¿viste? Cualquier situación buena, mala, problema mental o lo que fuera, bueno, te cambia, bueno, esperemos después de 50 años, si no hay ningún cambio, entonces perdí el tiempo, ¿viste? Vimos, te lo llevo un punto de vista, porque esto seguramente lo va a ver gente de negocio, ¿no? Generalmente, eh, por el ambiente en el que voy a mover esta charla, ¿no? Seguramente va a ser útil para mucha gente. Pero hay un movimiento que tiene que ver con el mundo incierto, ¿no? La pandemia ha acelerado muchas cosas donde nos muestra también la gran dependencia que tenemos de la tecnología, ¿no? Y este mundo incierto, que, bueno, siempre fue incierto el mundo, o sea, no puede ser el mundo va a ser de tal manera. No hay un mundo determinado, no hay, sí. Exactamente, no hay un mundo determinado. Quería- y creo que, digamos, en este mundo incierto los líderes que manejan familias, o sea, sus decisiones que toman afectan a cientos de personas o a miles de personas en algunos casos, o a cientos de miles en otros casos de grandes empresarios, eh, ¿cómo ves vos en este mundo incierto? ¿En qué te ayuda a vos el budismo para este mundo tan incierto, ¿no? Te acostumbraste ya a estar digamos, a poner en práctica tus enseñanzas. Recién decías, bueno, yo ya no puedo creer que no soy budista, lo tengo totalmente incorporado, ¿no? Yo estoy en el proceso de eso, ojalá que puedas llegar a tu nivel. Pero si vos le puedes decir algo a una persona que está preocupada, ¿no? Todo el tiempo está preocupada por la incertidumbre de estos tiempos, ¿no? Que además de ser incierto, también de alguna manera la tecnología acelera y potencia esta ansiedad, esta incertidumbre. ¿Qué le podrías decir? Bueno, depende si la persona es budista o no lo es, ¿no? Porque desde ya que hay un cambio de perspectiva, no es una cuestión, viste, así de fanatismo ni nada, pero desde ya el budismo trabaja en nuestra percepción. Todo lo que hacemos en el camino budista, viste, de prácticas, de estudio, lo que fuera, va cambiando, se ve reflejado el resultado en el cambio de percepción. Ahora tenemos una percepción kármica, después en los Bumis tenemos la percepción, viste, ya de los seres sublimes, y después, bueno, llegaremos a Buda. Pero todo eso es simplemente la experiencia que uno está teniendo de su propia vida. Entonces, a un budista, por supuesto que tiene más elementos, porque el budista siempre, digamos, que ha tenido que recibir información, ¿viste? Reflexionar sobre eso y también seguramente practicar meditación. Y tiene muchísima más apertura en percibir que las cosas en última instancia son como una película, son como un sueño, son como una alucinación. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Desde ya que de ahí a inmediatamente verlo en el ahora, en tiempo real, eso de ahí se trata, eso es lo más difícil, porque lo que pasó de la mañana hasta hoy, viste, hasta este momento que me encuentro con vos, ya es muy fácil de ver que es como un sueño, viste, y lo del futuro ni siquiera surgió, ni lo podemos llamar como sueño tampoco, pero desde ya que es irreal, pero la práctica te da la capacidad de verlo en este mismo instante. Todo lo ves como un sueño. Yo no digo que lo vea así, ¿eh? Te estoy diciendo, ese es el ideal, digamos, a lo que llevaría. Antes de eso, por estudio, ¿viste? Por investigación, por reflexión, uno se va familiarizando con una postura tan radicalmente distinta de la que todos tenemos habitualmente, en que vemos las cosas súper reificadas, ¿viste? Y reales. Y en ese sentido, yo creo que alguien que ha estado en contacto con el budismo tiene esas herramientas como para, bueno, despegarse un poco, ¿viste? De las cosas, entender por empezar la impermanencia, eso es fundamental. Porque aunque sea evidente que las cosas cambian, estamos apegadísimos a que las cosas no cambian, ¿viste? La fijación en la permanencia
está en todos, ¿viste? A un nivel profundísimo y a un nivel también porque está llena de expectativas y demás. Pero, bueno, en realidad, debido a que las cosas cambian, ¿viste? Lo único que no cambia y lo único que es permanente es justamente la ley de la impermanencia, porque eso nadie escapa a eso. Entonces, bueno, eso también da una apertura. Y junto con eso también el hecho de haber comprendido por qué no es un raye que Buda dice que las cosas son como una alucinación y que no tienen una existencia real y concreta. Entonces uno se va asimilando a esa idea a nivel conceptual. Y eso ayuda mucho, creo que ayuda mucho. A mí me pasa decir, cuando veo cosas que están realmente que preocupan y demás, digo, bueno, en algún momento me descuelgo un cacho y digo, también a nivel intelectual, digo, bueno, está bien, qué sé yo, bueno, dejarla fluir, así como hoy son así, después van a cambiar, ¿viste? No siempre la impermanencia cambia para mal, la impermanencia cambia para bien también. Esperemos que cuando nos vacunen ya no nos, ¿entendés? Va a haber un cambio positivo, o sea que verlo de esa manera, o sea que el hecho de que las cosas cambian y eso sí que se puede hablar a gente que no es budista. Es muy difícil hablar con gente que no es budista y decirles todo es como una ilusión, ¿viste? Cuando justo se le enfermó la pareja y se está muriendo de COVID, ¿viste? Te va a decir, bueno, ¿no? ¿Qué ilusión me estás hablando? ¿Viste? Se me está muriendo la pareja, ¿no? Pero decirle que, bueno, es inescapable, las cosas cambian, son imposibles de controlar. Desde que nacimos hasta ahora, lo que hemos hecho es tratar de controlar las situaciones externas, más o menos armonizarlas, porque volcamos en ellas toda nuestra expectativa para que ellas fueran la fuente de nuestra felicidad. Y eso es un error, porque no podemos controlar las cosas. Y eso tenemos que darnos, digamos, verlo, ver que no podemos controlar las cosas y eso nos tiene que dejar abiertos a que las cosas cambian y como cambian es muy poco el control que tenemos, se pueden controlar ciertas cosas, no podemos controlar totalmente las cosas. Yo aclararía eso, por supuesto que yo puedo controlar algo, qué sé yo, controlar el fuego para que no me hierva la leche, sí, lo puedo controlar, ¿viste? Pero a un nivel más profundo, no, las cosas tienen sus propios movimientos, sus propias reglas, sus propias causas y condiciones, y eso se puede hablar con alguien, digamos, que por ahí no tiene una apertura al budismo, porque es una verdad, una de las verdades evidentes que Buda dio es que las cosas cambian, ¿no? A nivel burdo, digamos, ¿no? Entonces yo lo encararía de esa manera. Ya a otras personas que ya están con más contacto del budismo les recalcaría bastante más el asunto de que las cosas son como una ilusión, como una película. Y también, bueno, siempre hay que recordar la cuestión de empatía, ¿viste? De reaccionar con todo lo que está cambiando, no con irritación, sino comprender a que no muchos entienden eso y muchos sufren por sus fijaciones y sus apegos, y bueno, de alguna manera tratar de ayudarlos, acompañándolos con empatía, ¿no? Qué sé yo. Yo hablo como si fuera un gran santo, pero te juro, no, te estoy hablando así como lo que pienso en este momento, ¿ok?